Bien, buen día para todos. Es un placer saludarles. Espero se encuentren bien, de salud, al lado de los suyos, estimados estudiantes y compañeros docentes de la asignatura de primeros auxilios. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre la clase magistral número 1 de la tercera unidad, que corresponde a situaciones y procedimientos en emergencias. Como cuerpo docente tenemos a los licenciados Leda Navarro Cáceres, al licenciado Fausto Ricardo Baide, la licenciada Marilyn Jimena Zavala, al licenciado Juan Carlos Cortés, la licenciada Rosa Elisa Mendoza, la licenciada Sandra Reina, la licenciada Jocelyn Isamar Valladares y a su servidor Amir Vázquez. Hablaremos un poco sobre pasos a seguir durante una situación de emergencia. Tenemos tres apartados básicos en la presente diapositiva que corresponden a revisar, llamar y atender. Estos tres apartados básicos van enlazados estrictamente al principio fundamental de primeros auxilios que corresponde a mantener la calma. Debemos mantener la calma en todo momento, al momento de revisar, al momento de llamar y al momento de atender. Cuando nos referimos a revisar, nos referimos a revisar el área del incidente, qué fue lo que ocurrió, cuáles son las posibles causas que desencadenaron el accidente, ver cuántas personas están involucradas en el accidente. En nuestro hogar puede ser que hayan niños, o puede ser que sea un anciano, puede ser que sea un adulto joven, etc. Cuando nos referimos al aspecto llamar, comprendemos que hay un Sistema Nacional de Emergencia que está compuesto por Cruz Roja, bomberos y Cruz Verde, que son las personas encargadas o los entes encargados de brindarnos atención prehospitalaria cuando ésta se requiere. Atienda hace referencia a atender la persona accidentada. Vamos a revisar nosotros a la persona que sufrió el accidente, ver dónde están las lesiones, por ejemplo, identificar cuáles son sus signos vitales, identificar si la persona está consciente o está inconsciente y ver de qué manera podemos ayudar mientras llega la atención prehospitalaria. Hablaremos de algunas preguntas que debo responderme al revisar el área del incidente. Debo responderme si es seguro, si involucra riesgo inmediato, qué ocurrió, cuántas personas están involucradas, hay alguien disponible para ayudar, qué está mal. Cuando nos referimos a esta serie de preguntas que debo responderme antes de atender una situación de emergencia o una situación donde ocurrió un accidente, debo saber si es seguro para mí, si es seguro para la persona que sufrió el accidente. Debemos tener en cuenta si hay riesgos inmediatos. Por ejemplo, si hubo un cortocircuito en mi casa y veo que hay presencia de agua, sabemos que eso puede complicar mucho más la situación, puede agravar mucho más la situación. Debemos saber o respondernos la pregunta ¿qué ocurrió? Debemos saber qué fue lo que hubo antes de que ocurriera el accidente, qué provocó el accidente, si habrá una réplica de lo que provocó el accidente o no, debemos estar seguros de eso. Debemos saber cuántas personas están involucradas, saber si hay niños o si hay ancianos, si es más de una persona la que está involucrada en el accidente, debemos tener en cuenta todo eso. También debemos respondernos la pregunta, ¿hay alguien disponible para ayudar? Puede ser que en nuestra familia más de una persona conozca acerca de primeros auxilios, entonces es importante tenerlo en cuenta y respondernos esa pregunta. Debemos responder la pregunta también ¿qué está mal? Que hace referencia a las condiciones anteriores que les mencionaba. Por ejemplo, si hubo una manguera del chimbo de gas de mi casa, por ejemplo, tiene una ruptura y lamentablemente tomó fuego, entonces esa ruptura de la manguera del gas va a estar completamente en llamas. Okay, un riesgo inmediato podría ser la explosión del chimbo que todavía está sellado. Entonces, todas esas circunstancias yo debo tenerlas en cuenta al momento de atender una situación de emergencia. Al momento de llamar debo tener en cuenta algunos aspectos que son necesarios para tener una mejor atención del Sistema Nacional de Emergencias. Hay una sintomatología que se presenta en los eventos de emergencia que pueden ocurrir en nuestro hogar.
Por ejemplo, tenemos la inconsciencia o nivel alterado de la conciencia. Ok, existen formas para poder identificar si esto está ocurriendo con una persona que sufrió un accidente. La inconsciencia, pues, una forma de identificarla es que nosotros no vamos a poder tener una conversación verbal con la persona a quien le ocurrió un accidente. El nivel alterado de la conciencia, existen varias formas de conocer si hay un nivel alterado de la conciencia de la persona a quien le ocurrió un accidente. Un ejemplo puede ser preguntarle a esta persona en qué día estamos, quién es su esposo, quiénes son sus hijos, cuántos años tiene, en qué colonia vive. Y si las respuestas de esta persona no encajan con la realidad, pues obviamente sabremos y conoceremos que hay un nivel alterado de la conciencia y es necesario llamar al Sistema Nacional de Emergencias. Los problemas respiratorios agudos, en ese sentido, pues sabemos la situación que se vive a nivel mundial con una complicación respiratoria que está presente y que es un síntoma de COVID-19, por ejemplo, y que también es necesario llamar al Sistema Nacional de Emergencia. Dolor agudo en el pecho. Sabemos que nuestra caja torácica encierra lo que son pulmones y nuestro corazón. Entonces es necesario, si hay un dolor agudo en el pecho, puede ser un problema de pulmones, puede ser un problema cardíaco, entonces es necesario alertar o llamar al Sistema Nacional de Emergencia. Dolor abdominal persistente. Ok, ¿por qué debemos llamar cuando hay un dolor abdominal persistente? En nuestra zona abdominal se encierra no solo el estómago, tenemos albergados muchos órganos que son de vital importancia para nuestro organismo, por lo tanto es necesario llamar. Sangrado externo severo, ya sea a través de los oídos, ya sea a través de la nariz, ya sea a través de la boca. Es necesario llamar porque no sabemos a ciencia cierta qué está ocurriendo y nuestro familiar o nuestro amigo necesita ser trasladado a un centro asistencial para que le brinden atención médica. Vómito o expulsión de sangre, ya se los mencionaba anteriormente, son problemas internos y por lo tanto quien debe tratarlos pues es un especialista. En cuanto a quemaduras graves nos referimos ya a quemaduras de segundo y tercer grado. También deben ser tratadas en un centro asistencial, por lo tanto se debe llamar para poder trasladar. Continuando con la sintomatología, hablaremos sobre lesiones supuestas u obvias en la cabeza, cuello o columna vertebral. Sabemos que nuestro cráneo o nuestra cabeza alberga el cerebro, que es la computadora principal de nuestro organismo y la que se encarga de enviar todas las órdenes para ejecutar diferentes acciones con nuestro cuerpo. El cuello o la columna vertebral alberga lo que es la médula espinal, que es la encargada de llevar toda la información enviada por nuestro cerebro hacia diferentes partes de nuestro cuerpo o de nuestro organismo. Por lo tanto, una lesión de esta índole representa una situación de emergencia bastante marcada y por lo tanto es necesario llamar. Ok, ¿cómo vamos a proceder si encontramos una lesión en la cabeza, el cuello o la columna vertebral? Se recomienda no mover a la persona, esperar que llegue un paramédico para que pueda atender esta situación. Un supuesto envenenamiento. ¿Cómo sabremos que hay un envenenamiento, que nuestro familiar sufrió o tomó la fatal decisión de ingerir productos químicos? Vamos a encontrar indicios o fuertes olores a productos químicos venenosos. Puede ser que él se encuentre desmayado, con una sudoración fría, las pupilas de sus ojos van a estar dilatadas, el pulso y todos sus signos vitales van a estar totalmente debilitados. Entonces sabremos que hay un envenenamiento. En cuanto a las convulsiones son provocadas por altas temperaturas en nuestro cuerpo, fiebres extremadamente altas o golpes, que son las dos razones comunes por las que una persona puede convulsionar. ¿Qué hacer cuando una persona está convulsionando? Lo único que podemos hacer en ese momento es cuidar o evitar que la persona se golpee, ya sea su cabeza o su cuerpo. Acolchonar para que él no se golpee, ya sea con nuestras manos, evitar que él se golpee. Eso es lo principal y bueno, llamar a la asistencia médica para que lo puedan trasladar a un centro asistencial. Un derrame cerebral
¿Cuándo vamos a saber nosotros que estamos en presencia de un derrame cerebral? Puede ser que una persona que sufrió un derrame cerebral pierda la movilidad en la parte lateral derecha, por ejemplo, de todo su cuerpo. Él o ella van a poder mover perfectamente su mano, su brazo izquierdo, su pie y su pierna izquierdo, pero el lado derecho va a estar completamente quieto e inmóvil, no va a poder ejecutar ningún movimiento con ese lado de su cuerpo. En el rostro también se va a encontrar la pérdida de control de uno de los lados de la cara, ya sea el derecho, ya sea el izquierdo, y va a haber un leve deslizamiento de la piel del lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, de su rostro. Entonces, esa es la forma de detectar que estamos en presencia de un derrame cerebral. Un incendio u explosión están enlazados. Puede ser que un incendio provoque una explosión posterior o puede ser que una explosión provoque un incendio posterior. En estos casos, si el incendio o la explosión son de una magnitud que no se puede controlar, pues es necesario llamar al Sistema Nacional de Emergencia para que nos puedan ayudar. Áreas corporales deformes o inflamadas, bueno, en este caso, pues, por lo general son fracturas o inflamaciones, pueden representar también golpes internos en nuestro organismo, en el organismo de la persona que sufrió el accidente, y por lo tanto también va a ser necesario llamar. De las fracturas, pues hablaremos un poco más adelante, que también generan deformidades, y eso se lo voy a explicar un poquito más adelante. Las fracturas expuestas, ok, hablaremos de estas aquí mismo. En cuanto a las fracturas expuestas, pues obviamente va a haber un hueso que atravesó todo lo que era el tejido blando de la piel, y entonces en este caso, pues lo que se debe hacer es inmovilizar y esperar a que la atención médica llegue o el paramédico llegue para que lo podamos trasladar a un centro asistencial. Elementos a considerar al momento de atender a una persona que sufrió un accidente. Ok, debemos tener claro no causar más daño. Ese es uno de los elementos principales en los primeros auxilios. Revisar la respiración y el estado de la conciencia de la persona. Ok, hablábamos en una diapositiva anterior. Cómo identificar a una persona consciente y cómo identificar a una persona que tiene un estado alterado de la conciencia o que está inconsciente. La respiración también es un dato bastante importante para saber si una persona está consciente o está inconsciente. Cuando una persona está inconsciente, pues va a tener una respiración extremadamente lenta y nos va a dar la referencia para saber que es una persona que posiblemente ha perdido el estado de la conciencia. Ayudar a que la persona descanse en una posición cómoda. Ok, esto siempre y cuando no sea un accidente que haya provocado una lesión a nivel de la cabeza o a nivel del cuello o columna vertebral. Debemos tener mucho cuidado con eso, ya que si movemos a una persona que sufrió una lesión a nivel de la columna vertebral, podemos agravar más la situación. O una persona que sufrió una lesión en su cuello y la movemos, pues podemos agravar mucho más la situación. Entonces debemos tener cuidado con esos apartados. Si movemos a una persona que sufrió una lesión en las áreas anteriormente mencionadas, pues estaríamos rompiendo el primer punto que aparece en esta diapositiva, que sería no causar más daño. Entonces sería un procedimiento contraproducente. Entonces no estaría enmarcado en cuanto a los principios de primeros auxilios. Evitar que la persona sufra frío o calor excesivo. Cuando una persona sufre frío excesivo, se le llama hipotermia o pérdida sustancial de la temperatura de su cuerpo. En cuanto al calor excesivo, es conocido también como hipertermia, que es la exposición al calor excesivo, y por lo tanto el calor excesivo le puede provocar llegar a convulsiones. Por ejemplo, una fiebre elevada arriba de los 39 grados puede producir una convulsión y sería un ejemplo de calor excesivo. Tranquilizar a la persona, si la persona está consciente, pues hablar con ella, no dejar de hablarle y decirle que todo va a estar bien y que le estamos brindando la ayuda para poder estabilizarlo. Dar atención específica que sea necesaria. Okay, si
la lesión es en su pierna derecha, pues nosotros como conocedores de primeros auxilios, pues vamos a atender la pierna derecha, que es lo que corresponde, que es donde se ubica la lesión. Técnicas para mover a una persona lesionada o enferma. Ok, en este apartado vamos a dejar algo en claro antes de empezar, que esto es para personas que están conscientes en algunos casos y en otros casos puede ser para algunas personas que han perdido el estado de la conciencia. El primer apartado, ayuda para caminar, puede ser entre dos personas, como lo estamos viendo acá en la primera imagen, con quien sufrió la lesión, pues es la persona que aparece de color azul, y quienes están brindando la ayuda o la asistencia son las personas que están de color beige y color rojo. Esta es una forma, una técnica de brindarle ayuda a una persona que sufrió una lesión en su pierna, pero está consciente y puede desplazarse con la otra pierna. Transporte tipo silla entre dos personas, que es la que aparece acá en la segunda imagen, con la persona que sufrió la lesión, pues es el caballero que está de camisa café y con fondo azul o gris, y las personas que están elaborando la silla para poder transportarlo, pues es el caballero del casco amarillo y el del casco blanco. Arrastre mediante la ropa, pues con la tercera imagen que está ahí, en este caso puede ser una persona que ha perdido la conciencia y que no tenemos forma de cómo movilizarlo. En este punto es importante recalcar el cuidado o la protección de la cabeza. Como pueden ver en la imagen, él está colocando sus manos justo casi por debajo de la cabeza y agarrándolo por atrás del cuello de su camisa para poder arrastrarlo hacia un lugar seguro. Estos desplazamientos o estas técnicas para mover a una persona lesionada se ponen en práctica o se llevan a cabo o se ejecutan cuando el lugar donde ocurrió el accidente no es muy seguro, entonces es necesario desplazar a una persona hacia un lugar más cómodo. Arrastre mediante la ropa, ok, ya se los explicaba. Transporte con sábana, ok, también es parecido al arrastre mediante la ropa. Esto puede ser para una persona que sufrió un desmayo y yo necesito moverla a un lugar más ventilado, por ejemplo, para que tenga una mejor entrada de aire para que pueda restablecerse. Entonces, si yo estoy solo, puedo moverlo con una sábana, arrastrarlo hacia un lugar más cómodo. Arrastrar por los tobillos, ok, en este caso se puede utilizar este tipo de arrastre, que es la última imagen que aparece acá, con una persona que está consciente pero que no se puede mover o que está demasiado débil pero sí puede hablar. Igual hay que tener mucho cuidado al momento de ejecutar estos arrastres, que sea en una superficie o en una instalación donde no se vaya a golpear la cabeza, donde el arrastre no vaya a afectar su cabeza. Entonces, eso en cuanto a los tipos o técnicas para mover a una persona lesionada. Ok, terminología a tratar. En cuanto a relacionado con fracturas, esguinces y luxaciones. Ok, un esguince tenemos que es una lesión de ligamentos de una articulación, generalmente, debido a algún movimiento forzado que escapa a la movilidad normal de una articulación. La luxación es el desplazamiento sufrido por el extremo de un hueso que forma parte de una articulación causando una lesión en los ligamentos de los tejidos suaves que se encuentran alrededor y dentro de una articulación. La fractura, pues ruptura o pérdida de la continuidad de un hueso y puede ser completa o incompleta. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva. Ok, fracturas. Las fracturas, tenemos otra terminología aquí también que es relacionada con fracturas y habla de la ruptura completa, pequeña o una grieta en el hueso. Las fracturas pueden ser abiertas o cerradas. Una fractura abierta implica una herida abierta, o sea, la ruptura del tejido blando y la piel. Eso sería una fractura abierta o fractura expuesta. Aquí en la imagen tenemos el ejemplo de un hueso agrietado, una grieta, una pequeña grieta en el hueso que representa una fractura o es un tipo de fractura. Hueso roto completamente sería una fractura completa de radio y cúbito, como lo pueden ver acá en la imagen.
un hueso descascarado, que también representa una fractura. En cuanto a los esguinces y luxaciones, podemos decir que es la ruptura de los ligamentos de una articulación. Los esguinces por lo general siempre se dan, o uno de los ejemplos más claros que hay de esguinces es en la parte de los tobillos. ¿Y cómo nosotros podemos identificar que es un esguince? Ok, saltamos en una situación jugando baloncesto, por ejemplo, saltamos y caímos con el pie de lado al momento de hacer contacto después del salto. Al momento de hacer contacto con el piso o con el suelo, caímos con el pie doblado o flexionado hacia adentro. Entonces ocurrió una lesión en el tobillo. Entonces, ¿qué va a ocurrir después de esa lesión? El tobillo se va a inflamar y va a tomar un color azulado o un color morado, como decimos nosotros. Entonces, de acuerdo al estudio médico que se haga, sabremos si es un esguince de grado 1, grado 2 o grado 3. Los esguinces de grado 1, por lo general, al aplicar hielo y reposo, pues se pueden regenerar. Ya en cuanto a los esguinces de segundo y tercer grado, ya son considerados esguinces graves. Y en su caso, algunos esguinces, por ejemplo los de segundo grado, necesitan ser inmovilizados a través de un yeso. Y los esguinces de tercer grado, pues algunos requieren cirugía. Sintomatología relacionada con esguinces, luxaciones y fracturas. Dolor al movimiento o al tacto. Es posible que una persona que ha sufrido un esguince, una luxación o una fractura, no tolere el contacto con la mano o no permita que la persona que quiere ayudarlo toque el área lesionada porque va a sentir extremadamente fuerte el dolor o un dolor intenso en esa zona donde ocurrió la lesión. Moretones e hinchazón considerables en los esguinces, máximo 5 minutos, 6 minutos el tobillo, si fue una lesión en el tobillo o un esguince en el tobillo, va a estar completamente inflamado. ¿Qué se recomienda cuando ocurre un esguince en el tobillo? Se recomienda no retirar los tenis. El tenis sirve como una férula que mantiene en su lugar lo que es el tobillo y este va a ser retirado hasta que él tenga asistencia médica. No es recomendable retirarlo antes. Existe una deformación considerable. Esto, por ejemplo, en la primera imagen que vemos acá, que es una fractura en tallo verde, se va a notar una pequeña deformidad o puede ser un pequeño hueco en la extremidad o una deformidad o va a tener una curva que no es normal en la extremidad en el área o en la extremidad donde sufrió la fractura. El área lesionada está fría, puede ser también un síntoma de una fractura, que sea una fractura que no está expuesta, o sea, una fractura que ocurrió a nivel interno. La causa de la lesión sugiere que puede ser grave. Ok, esto si es una fractura, por ejemplo, una fractura expuesta, obviamente toca aplicar un procedimiento de control de hemorragia, inmovilización y traslado. La persona siente que sus huesos rechinan o él mismo escuchó un crujido al momento de la lesión. En este apartado, pues, si hubo un sonido de chasquido o de crujido al momento de que ocurrió el accidente, pues probablemente estemos en presencia de una fractura. En esta parte, cabe mencionar que, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, por ejemplo, que por lo general siempre les ocurren accidentes y se caen, ya sea en su casa o en sus áreas de trabajo, una caída de una persona mayor de 60 años representa una fractura hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es necesario brindar la ayuda correspondiente y trasladar si fuera necesario. Ok, aquí tenemos los tres tipos de lesiones o de fracturas. Tenemos en tallo verde, que ya les decía que no está completamente fragmentado, el hueso no está completamente roto, pero sí hay una pequeña deformación en el miembro donde ocurrió la fractura.
Una fractura simple puede ser en la tibia y peroné de nuestra pierna y solo se rompió uno de los huesos que componen o que están dentro de la pierna. Transversa puede ser completa, que rompió tibia y peroné del miembro que estamos hablando. Tratamiento e inmovilización de extremidades superiores. Ok, para inmovilizar el brazo, por ejemplo, debemos descubrir por completo la extremidad. Si una persona utiliza camisa manga larga, debemos quitar toda la tela que está en ese brazo para poder inmovilizar de mejor manera y poder descubrir dónde ocurrió la lesión. Valorar la reacción motora y la sensibilidad. Okay. En cuanto a la sensibilidad, pues va a haber un dolor considerable o muy agudo en la parte donde está ubicada la fractura. Elegir una forma de inmovilizar ambas articulaciones, hombro y codo. Ok, debemos inmovilizar toda la extremidad. Como ustedes ven en este apartado, habla de inmovilizar las articulaciones del hombro y el codo para evitar complicaciones en la fractura y para mantener quieto todo el miembro ya sea el brazo derecho o el brazo izquierdo, para que no ocurran más lesiones. Acolchar la parte afectada antes de inmovilizar. Debemos ubicar ya sea puede ser un poco de tela, puede ser algo suave que amortigüe la inmovilización que nosotros vamos a aplicar posteriormente. Colocar una férula en la parte interna del brazo, ya vamos a ver en la próxima diapositiva qué es una férula. Una férula es algo que nos va a servir para inmovilizar la extremidad donde está la lesión. Sujetar la férula con pañuelos, cinta de zapatos, cordones de tela o gasa de rollo. En este caso también podemos utilizar una corbata si fuera necesario para inmovilizar la férula y el brazo. Sujetar la parte afectada con un cabestrillo de tela. Ok, un cabestrillo de tela es algo que nos sirve para mantener el brazo en esta posición, atado desde nuestros hombros hacia el brazo. Eso nos sirve también para inmovilizar. Ok, inmovilización del codo. Descubrir por completo el área afectada, ya lo mencionábamos anteriormente, el motivo o la razón por qué. Valorar la reacción motora y la sensibilidad, también ya lo mencionábamos. Acolchar el área a inmovilizar, también. Sujetar la extremidad afectada, cuidando de no movilizar el codo. Colocar una férula que cubra la distancia del brazo al antebrazo en diagonal al codo. Fijar la férula con pañuelos, cintas de zapato, cordones de tela o gasa de rollo sin presionar el codo. Colocar un cabestrillo. Ok, el procedimiento es similar a la inmovilización que mencionábamos anteriormente. Ok, pero ¿cuándo vamos a inmovilizar de esta manera? Cuando tengamos una lesión a nivel del codo y este se encuentre a 90 grados. Vamos a aplicar todo este procedimiento. Ok. Ok, materiales que podemos utilizar para inmovilizar, ya sea, bueno, un antebrazo en este caso, o un brazo en este caso. Podemos utilizar pañuelos para ejecutar los amarres. Podemos utilizar revistas que sirven como férula para inmovilizar el área afectada. Bolsas plásticas que pueden servir para elaborar un cabestrillo, que es el que va a sostener nuestro brazo hacia nuestro cuello y hombros. Las corbatas que también sirven para ejecutar amarres de inmovilización junto con las férulas que fueron construidas por revistas. Esto sirve para inmovilizar y evitar que el miembro lesionado pueda moverse y causar más daño. En la otra imagen podemos ver dos ramas pequeñas del tamaño del antebrazo que están sirviendo como férula. En su interior podemos ver que hay algunos apósitos de gasa que están sosteniendo o evitando que se provoque mayor daño con las férulas. El vendaje que aparece ahí en esa imagen puede ser porque era una fractura expuesta y tuvieron que controlar una hemorragia.
Acá en la última imagen pues encontramos un cabestrillo que puede ser elaborado perfectamente con un pedazo de tela. Ok, haremos una breve retroalimentación de la inmovilización de antebrazo y muñeca que veíamos en las diapositivas anteriores. Debemos tener en cuenta que es una de las lesiones más comunes y que pueden ocurrir en nuestros hogares o en cualquier lugar. Sabemos y debemos tener claro que debemos descubrir por completo la extremidad donde se encuentra la lesión, valorar la reacción motora y la sensibilidad. De esta forma nosotros identificaremos si hay o no una posible fractura. Debemos elegir un objeto para simular una férula e inmovilizar. Ya veíamos en la diapositiva anterior que podemos utilizar una revista, trozos de madera que sean pequeños o ramas que puedan servir como férulas, siempre y cuando no sean extremadamente grandes y no vayan a causar más daño a la persona que sufrió la lesión. Acolchar el área lesionada, esto para que las férulas no vayan a causar incomodidad en la extremidad que estamos inmovilizando. Colocar la férula en la parte interna del antebrazo. ¿Por qué en la parte interna? Porque en esa parte va a haber un apoyo con nuestro cuerpo y va a ser mucho más estable. Y si en un dado caso se necesita revisar o los paramédicos necesitan revisar cuando ya ellos estén ejecutando un traslado, si es necesario, pues la férula va a estar en la parte interna y ellos van a poder trabajar en la parte externa sin ningún problema. Fijar la férula con pañuelos, cintas de zapato, cordones de tela o gasa de rollo sin presionar el codo. Ok, las articulaciones no deben estar presionadas en ningún momento, solo tienen que estar inmóviles. Esto para reducir el dolor y mantener controlada la situación. Colocar acolchonamiento al hueso de la mano, al hueco de la mano, perdón. Siempre es importante cuando se ejecuta una inmovilización agrupar un poco de tela y ponerlo debajo del hueco de la mano para que se mantenga más estable. Dejar los dedos visibles para monitorear signos de irrigación y llenado capilar. Cuando hacemos o cuando realicemos una inmovilización debemos dejar siempre los dedos libres para que los paramédicos, por ejemplo, puedan realizar o puedan revisar lo que es llenado capilar, lo que es saturación de oxígeno y todo lo demás. Tenemos algunas referencias bibliográficas por si ustedes necesitan indagar más sobre el tema o leer un poco más sobre esto, pues aquí aparecen 3 referencias bibliográficas que son útiles y que fueron utilizadas en la elaboración de estas diapositivas. Muchísimas gracias por su atención. Quizás nos veamos en una clase posterior y bueno, es un placer. Feliz día para todos.